Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este es el en vivo de Conócete. Yo soy Glafira Rocha y me alegra mucho que me acompañes, que me hagas preguntas, que dialoguemos, pero sobre todo que generemos cada vez más una comunidad de reflexionistas. El día de hoy en Conócete vamos a estar reflexionando, dialogando y compartiendo el tema, el estoicismo como propósito de año nuevo. Estamos a unos días de llegar al 2023 y muchas veces tenemos la tradición o la costumbre de hacer una serie de propósitos que son aquellos objetivos que queremos cumplir a lo largo del año. Sin embargo, luego ocurre algo que está vinculado con soltar ese propósito, no realizarlo y después sentir el fracaso o simplemente irnos hacia el otro lado y abandonarlo por completo. Si nosotros no tenemos una filosofía que acompañe nuestros deseos y propósitos, es muy probable que esto esté ocurriendo. Por eso el día de hoy te quiero compartir en términos muy generales qué es el estoicismo y por qué podría estar a la base de esos propósitos para que los realices. Si tú dices, mi único propósito del 2023 es llevar herramientas estoicas a mi vida, creo que será suficiente para que te des cuenta que puedes generar autodisciplina, que puedes generar autoconocimiento y que puedes generar sobre todo confianza en que cada vez que te propongas algo, lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque hay una filosofía que te sostiene. A lo largo de esta hora, te voy a pedir que me hagas preguntas o simplemente que me compartas tu experiencia o algunas cosas o que tú creas que son importantes para este programa, porque vamos a estar viendo cuál es tu lista de propósitos, así que ponte listo, ponte lista, trae aquí tu lista para saber cómo la puedes adaptar a la filosofía estoica y por qué es importante tener una filosofía en la vida. No es que no la tengas, todos tenemos una filosofía en la vida. Sin embargo, si tú no la tienes clara, lo único que significa es que es una filosofía legada por los demás, que es una filosofía que no has cuestionado o seguramente es una filosofía que se te dio y por añadidura aceptaste y que te sientes muy cómodo o simplemente de manera muy autómata te has colocado ahí y no has querido moverte. La filosofía estoica es una filosofía que nace en Grecia a lo largo del año 3 antes de Cristo y fíjate cómo todavía puede ser pertinente para nosotros en nuestros días, ya llegando al 2023 en el calendario gregoriano. A ver, por acá están saludando, Elizabeth, buenas noches. Por acá está RD que dice, hola Glafira, por fin engancho tu directo. Yo creo que porque están de vacaciones, ¿eh? Yo luego me programé y dije, bueno, pues como mucha gente está de vacaciones, es probable que lo vayan a ver en diferido. Así que si lo estás viendo en diferido, por favor deja tus comentarios o mándame un mensaje directo a cualquiera de mis redes, Facebook e Instagram, para que sigamos en el diálogo a lo largo de la semana. Y también si tienes temas, por favor, proponlos para que yo haga un listado de todos esos temas para el próximo año y sean mi propósito del 2023. Empecemos entonces. Por acá anda Angélica, saludos, buenas noches. Recuerden que somos una comunidad de reflexionistas, así que si tú estás reflexionando pero no te atreves a ponerlo en el chat, yo te invito a que no te quedes en lo que parecería que es la reflexión, aunque ya hemos hablado varias veces que la reflexión no es el estéril pensamiento simplemente que nos lleva a teorizar. No, la reflexión es el acto de voltear a verme, de tomar conciencia de mi existencia y a partir de esto tomar acciones, ¿ok? Entonces, si la acción para ti en este momento es atreverte a participar en el chat, por favor, llévalo a cabo para que tú mismo, tú misma te retes el día de hoy y que sea como un cierre con broche de oro para que el próximo año tengas esta misión, digámoslo de esta manera, donde te vas a atrever a reflexionarte, pero tomando acciones. Por acá anda Claudia también, saludos desde Puebla. Entonces, empecemos. ¿Cómo vamos a empezar? Primero, quisiera que nos detuviéramos un poco en saber qué es un propósito, porque eso es lo que nos trae a este programa el día de hoy. Un propósito tiene que ver con un objetivo que se pretende alcanzar, un compromiso que tú haces sobre todo contigo mismo
¿Para qué? Para que en este caso, a inicios de cada año, tú te propongas una mejora en alguno de los aspectos de tu vida. A partir de esto, nosotros vamos a generar una serie de propósitos que por lo regular escribimos, o por lo menos yo los escribo, o los tienes más o menos mentalizados. ¿Para qué? Para tener una intención que te mueva y que te acompañe en el camino del próximo año. Pero a ver, esto, ¿cómo aparece o por qué se nos hizo una tradición o por qué muchas veces nos lo dicen y nosotros lo tomamos como si fuera una herencia o un legado? Bueno, esto no es de la nada. Al parecer, al parecer esto tiene que ver con una tradición, un ritual que se llevaba a cabo hace 4000 años por allá en Babilonia, en donde lo que ocurría era que para poder cerrar el invierno, era por lo menos por ahí en marzo más o menos, se generaba una festividad de 11 días en donde en esa festividad te acercabas a los dioses y tú hacías ciertos propósitos o generabas propósitos para que a lo largo del año, si tú los cumplías, tuvieras los favores de los dioses. Sin embargo, cuando cambia el calendario al sistema gregoriano, ya a partir del catolicismo, lo que ocurre, o del cristianismo, lo que ocurre es que se cambia el año nuevo para enero, pero lo que no se cambia es la idea de los propósitos. Si esto es verdad, suena muy bien, y si no lo es un gran mito que creo que nos puede funcionar para comprender por qué o para qué hacemos esos propósitos. Pero esos propósitos también se pueden vincular a algo que se relaciona con el cristianismo y que tiene que ver con un propósito enmienda. El propósito enmienda a lo que se refiere es a una intención o a una decisión voluntaria de enmendar, por eso se llama así, de enmendar algún error que yo hice a lo largo del año y proponerme ser una mejor persona y no repetir esos errores. Entonces, a partir de estas ideas, ya sea de la parte ritualística, en donde se hacía el simbolismo hacia una nueva época, que era el florecer de la primavera, o a partir de los propósitos enmienda para que tú no te vuelvas a equivocar una y otra vez, sino que generes nuevos hábitos, es que nosotros los llevamos al día de hoy como propósitos para el desarrollo personal. A ver, compárteme alguno de los propósitos que tienes para este año, para que te des cuenta que tienen que ver con la mejoría de ti mismo, con algo que tú quieres lograr para desarrollarte y darte cuenta que eres capaz. A ver, ¿quién me quiere compartir uno de sus propósitos? Por acá dice Ricardo Torres, desde Chicago. Me gustaría también que tocaras en este fin de año el epicureísmo. El estoico me encantaría aprender más. Yo tomé del 25 hasta el fin de año en adelante sin normalizar el tiempo. Okey, okey, ¿te refieres a que bebiste desde el 25? O sea, ¿o bebes desde el 25? A ver, acláramelo un poquito, ¿okey? Para normalizar el tiempo, a ver, ¿a qué te refieres con eso? Generemos el diálogo. Sí, para el próximo año, ya no te prometo para este año porque este es el último programa del año, pero para el próximo año voy a hablar del epicureísmo y lo voy a relacionar con el estoicismo, que aunque parece que pueden ser disímiles, tienen muchos puntos de encuentro, sobre todo lo vinculado con el bienestar. Aunque parezca que el estoicismo es como una piedra en el zapato muchas veces, no necesariamente, ¿eh? Es la búsqueda de un bienestar, pero a diferencia del epicureísmo, no necesariamente alejado del hedonismo, pero no pretendiendo llegar a él. El epicureísmo, una de las cosas, por lo menos errores que en la actualidad se interpreta de esa manera, es el vínculo con el hedonismo, aunque es mucho más profundo. Entonces sí, voy a hablar de eso, prometo, en el próximo año. Ricardo, gracias por la recomendación. Miyamoto dice, quisiera combinar elementos de la filosofía nietzscheana, voluntad de poder y el estoicismo, la irracionalidad dionisiaca con el racionalismo estoico. Me gustaría tener una filosofía coherente. Es que fíjate que Miyamoto no están separados. Nietzsche agarra muchas o toma muchas cosas del estoicismo, desde, por ejemplo, la idea del eterno retorno, el amor fati, o sea, y también la voluntad de poder,
está vinculado con estas características estoicas que ahorita voy a desarrollar y que me dé tiempo, por favor, para que te des cuenta que no necesariamente se tiene que dejar una filosofía para tomar otra. En eso yo creo que podemos tener cuidado. Por ejemplo, yo me he adentrado y durante mucho tiempo he vinculado el existencialismo. ¿Por qué? Porque lo he estudiado mucho más. El existencialismo, el budismo como filosofía y también el estoicismo. Y parecería porque muchas veces también nos dicen eso, o eres blanco o eres negro. Lo que nosotros reflexionamos cada lunes también es un sistema integrativo, una filosofía que integre desde tu propia visión del mundo, ¿ok? No quiere decir que va a ser una filosofía de, como en México se podría decir, la filosofía del mole, ¿no? ¿Por qué? Porque el mole, que es una pasta que se utiliza un tipo de comida, es una pasta que lleva chocolate, cacahuate, ¿qué más lleva? Aceite, ajonjolí, chiles, o sea, lleva muchísimas cosas. Entonces, cuando decimos la combinación de todo se le dice ajonjolí de todos los moles. En este caso, no se trata de una filosofía de todos los moles. Se trata de que tú vayas adaptando ciertos conceptos que tengan que ver y que te cuestiones a ti mismo la existencia. A partir de eso, no es que estén separados, llevan una liga, sobre todo en este caso Nietzsche, el estoicismo, el epicureísmo también, y podemos relacionarlo con el estoicismo. Pero tienes razón cuando dices, me gustaría tener una filosofía coherente, y de eso vamos a hablar. La filosofía más coherente que puedes tener es salir de lo teórico y llevarlo a lo práctico. Por eso es que el estoicismo nos está funcionando el día de hoy, porque necesitamos una filosofía práctica, una filosofía que salga de las aulas. Por acá, a ver, gracias por estar tan participativos. Por acá saluda Margarita, dice RD. Por acá saluda Maite, dice, mi propósito es trabajar en la autorrealización vía arte y constituye una motivación constante. Eso también lo vamos a tocar un poco, cómo la idea que ahora comprendemos a partir del estoicismo tiene que ver con un proceso de autorrealización más desde Abraham Maslow. Dice Claudia, mi propósito es cuidar mi salud mental, mi salud emocional, mi salud física. Ya llevo mes y medio cuidando mi cuerpo por salud, no por estética y me siento genial. Eso, Claudia, eso, sostener esa idea puede ser algo que en el camino puede tambalear, pero el estoicismo te puede acompañar. Dice Claudia Chaponi, hola querida Glafira, el próximo año quisiera profundizar algunos vínculos con amigos y familiares con quienes no nos vemos casi nunca y eso me hace sentir bastante sola. Claro, Claudia, y a partir también de la pandemia, creo que esto tiene que ver muchísimo en el impacto que nosotros hemos tenido para que los vínculos se hayan tambaleado o movido. Ojalá lleguemos a eso y si no, luego lo charlamos tú y yo. Dice Alma, yo he investigado mucho sobre el budismo y me he logrado desprender de muchas cosas, pero me doy cuenta de que falta. También quisiera ser más estoica, tener más congruencia en mis actos en relación. Ok, estamos hablando de congruencia. Maite Montejo dice, mi propósito ya no es cuestionarme porque caigo en la duda y la duda me lleva a la inseguridad. Ok, fíjate que como Maite dices algo importante, para generar una filosofía es necesario dudar del anterior, pero no es suficiente con quedarse en una duda que te lleve justo a un estado de confusión en donde te quedas en el estancamiento o en la parálisis. La duda, no, que la duda proactiva, por llamarla así, es la que rompe aquellas estructuras que nos sostienen para generar nuevas estructuras en donde te coloques mejor. Ese es el otro lado de la duda. Acuérdate que la palabra y el concepto no solo tiene un lado. La duda nos ayuda a romper estructuras, pero quedarnos en ella nos lleva a lo que tú estás diciendo. Yo te diría lo otro. No te quedes en la duda, avanza con acciones. Dice Ricardo, dice, personalmente no poner excusas y proponérmelo desde ahora sin medida de tiempo, me he aislado para conocerme a mí mismo, como dices tú, afrontar las caídas, sentirlas y afrontarlas desde mi interior.
Y Maite dice, yo también quiero conectar conmigo misma, siento que ando bloqueada. Dice, mi propósito es que haya coherencia en mis pensamientos y mi actuar. José Antonio, mi querido Pepe, dice, entre mis propósitos están concentrarme más, facebookear menos, ser menos aprensivo y ahorrar. Un día a la vez hasta que se complete. Dice Maite, si eso me pasa, me quedo parada, como no poder llegar a cuál sería mi puente. Ok, entonces dice, sería muy interesante abordar el concepto del superhombre de Nietzsche. Otro tema que me interesa mucho es el Daimon y cómo poder ir más allá. Vamos a hablar un poquito del Daimon también. Me adelanto, RD. Gracias por las recomendaciones porque me ayudan y estaría genial. Hemos hablado del superhombre, pero en varios programas, solo de manera aleatoria, de manera como periférica, pero estaría genial hablar todo un programa sobre la idea del superhombre porque tiene que ver mucho con lo que vamos a ver hoy. Empecemos entonces a partir de cómo nosotros inevitablemente tenemos una filosofía de vida, ¿ok? Ya vimos de dónde pueden hacer ese propósito, incluso como un propósito enmienda en donde yo pretendo eh, dejar de equivocarme, por llamarlo así, o evitar esos errores que cometí en el pasado, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que pasa? Quédate tantito en esto. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú haces una lista de 10 propósitos en el año, resulta que cumpliste 2 o uno o ninguno, ¿ok? ¿Por qué nos ocurre esto? Porque no nos estamos dando cuenta, pueden ser más cosas, pero yo te comparto lo que yo creo, porque no nos estamos quedando en primero ser congruentes, varias de las preguntas que dijeron ahorita tienen que ver con eso. Primero ser congruentes con una filosofía de vida. Pero, ¿qué es la filosofía de vida? Muchas veces creemos que la filosofía solo está vinculada con las aulas, es decir, con la universidad, con las escuelas. Una filosofía que se ha quedado estéril en el ámbito del académico, donde solo nos convertimos en personas que discurren a partir de una serie de conceptos y se quedan en la parte solo de darle vueltas y no lo llevan a la práctica. ¿Qué ha pasado con esto cuando se habla de que la filosofía es el amor a la sabiduría? Bueno, la sabiduría, como la palabra lo dice, no es teoría, es práctica. Sin embargo, a partir de cierto momento, la filosofía se empezó a quedar en las aulas. Una filosofía de vida lo que implica es, fíjate bien, ideas, valores, actitudes ante la vida, aspectos que enmarcan tu existencia, creencias, dudas, cuestionamientos. Todo eso es una filosofía de vida y sí la tienes, pero es probable que nunca te hayas detenido a saber cuál es la tuya. Tu filosofía de vida tiene que ver con aquellas cosas que haces y que te detienes de hacer. Tu filosofía de vida tiene que ver con aquellas cosas que te permites a ti mismo y lo que no te permites. Una filosofía de vida te da un modo de existir, porque te da principios, valores, te da un comportamiento y como decían hace rato, te lleva hacia la autorrealización. Pero si tú nada más tomas cualquier cosa que te han dicho en la vida, no te detienes. Si tú dices, por ejemplo, yo estoy dispuesto a, no sé, a levantarme todos los días temprano para hacer ejercicio porque soy una persona disciplinada. Esa es parte de una filosofía de vida. Que tú consideres que la disciplina es un valor que debes cultivar, es parte de tu filosofía. Pero si tú dices, no, a mí lo que me importa es el divertirme, sentirme bien, vivir la vida loca. Eso también es una filosofía, que para ti lo que importa es la parte del gozo y del disfrute y siempre lo vas a buscar. Pero si tú dices, lo que a mí me importa es la responsabilidad, es el cuidado, es, por ejemplo, el autoconocimiento, eso tiene que ver con tu filosofía. Todos tenemos una. Sin embargo, a veces hay filosofías que no nos damos cuenta, pero ya no nos sostienen. Como dice Nietzsche, hay que agarrar la filosofía a martillazos. ¿Para qué? Para derrumbarla. Lo que te quiero invitar el día de hoy es que derrumbes lo que ya no te está funcionando, no tienes que derrumbar todo. ¿Para qué? Para que busques una filosofía que te sostenga. Por eso los propósitos se nos derrumban. Porque si tú dices,
Yo lo que quiero es tener un cuerpo muy escultural, pero una de tus filosofías de vida es living la vida loca y lo pones por arriba de la disciplina, no te va a funcionar, se te va a caer por completo. Si para ti el trabajo es sumamente importante, si para ti los negocios, lograr, por ejemplo, algo que tú quieres lograr a partir, no sé, como trabajamos mucho acá de también con temas de escritura, la escritura, pero no tienes una disciplina diaria, por ejemplo, de escribir, revisa cómo en tu familia tal vez ha habido una disciplina en donde o una idea más bien donde se desconfía de la escritura. Eso quiere decir que te lo heredaron y son malignos porque te lo heredaron. No, tiene que ver con que tú lo has seguido alimentando. Y entonces necesitamos de otra filosofía. Si uno de tus propósitos, como dicen acá, tiene que ver con, a ver, es que hoy han compartido mucho, muchas gracias, pero tiene que ver con el cuidado de sí, con ser congruentes consigo mismo. Revisa cuál es tu filosofía actual para que la vayas pudiendo, cuestionándola y rompiéndola, no quedándote en una duda estéril, como decíamos hace rato, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta filosofía que tú mismo vas tejiendo poco a poco, a ver, no se trata que desde hoy digan, ya soy estoico. Para empezar, esa frase de ya soy estoico, me parece que incluso hay que tener cuidado con ella, porque esas personas que también pueden decir, yo soy un estoico, yo no lo diría como tal, porque el estoicismo es un motor para la vida. El estoicismo es una filosofía que te va a llevar, ¿no? Pero que tú digas que eres el estoico es difícil, porque el estoicismo es un ideal que nos acompaña, más que otra vez etiquetarnos. ¿Qué pasa entonces cuando generamos estos propósitos sin una filosofía de vida? Se nos van a caer, van a ser un evento aislado por allá que no se sostiene porque no tenemos una guía para que eso se sostenga. Muchas veces, les pongo un ejemplo mío, a mí me han dicho, ¿cómo logras tener ya cerca de 10 años siendo vegana y ya 13 años sin comer carne? Porque primero fui vegetariana. Y lo que yo les digo es, porque yo empecé siendo vegana por una cuestión filosófica cuando yo empecé a practicar la filosofía budista. Y eso es lo que me ha sostenido, porque me recuerdo a mí misma que mi propósito ni siquiera es, al principio no era por una cuestión de salud, pero luego ya lo fui enlazando a la cuestión de salud, pero al principio fue sobre todo por la compasión hacia los animales y a todos los seres sintientes. Y entonces cuando se me antojaban los mariscos, que es lo que más me costó dejar, yo recordaba eso, recordaba cuál era mi filosofía y por qué lo estaba haciendo. Por eso muchas personas que quieren irse al veganismo y no tienen una filosofía, no les funciona y lo abandonan, porque no hay algo que te sostenga, no hay algo que te esté moviendo hacia eso. Y tengo ya, les digo, 13 años sin comer carne, ya a estas alturas no se me antoja, pero lo primero fue marcar una intención sostenida por una filosofía. En ese caso fue el budismo. Pero veamos entonces por qué la filosofía nos puede llevar hacia el camino de lo práctico. A veces solo se nos va en generar conceptos y conceptos y conceptos y no nos detenemos no más que en ver quién es más inteligente, en ver quién leyó más y sabe más. No es que esto esté mal, no es que esto no nos apoye, claro que nos ayuda. Claro, a mí me gusta leer, me gusta debatir, me gusta entrar incluso a veces en confrontación ideológica. Sin embargo, si te quedas ahí y no lo llevas a tu vida, va a pasar lo que decían varios de ustedes, no hay congruencia. La filosofía es práctica y desde mi punto de vista es terapéutica. ¿Por qué terapéutica? Porque la palabra terapia en una de sus conceptos o acepciones significa cuidado de uno mismo, significa cuidado. Y a partir de esto, la filosofía va acompañando muy bien a la terapia. Cuando nosotros tomamos a la filosofía como terapia, ¿qué decimos? Bueno, la filosofía se convierte entonces en un cuidado para sí mismo y en un cuidado como propósito terapéutico para el alma, ¿ok? Acuérdense que psique significa alma o viceversa, ¿ok?
pero no me voy a detener en eso. Entonces, la filosofía es práctica. Primero quería decirles esto antes de entrar de hablarles de estoicismo y decirles por qué pueden sostener sus propósitos, porque sí quiero que quede claro y es una invitación que yo les estoy haciendo, así como digo, soy una evangelista de la escritura, se los he dicho muchas veces porque siempre estoy diciéndoles escribe, hoy no va a ser la excepción, pero también creo que cada vez más soy una evangelista de confiar en la escritura como parte de la vida, como un sistema práctico que nos va a acompañar. ¿Para qué? Para el desarrollo de nuestro potencial humano. ¿Ok? Cuando la filosofía se empezó a hacer esto que ahora conocemos solo en la universidad, pues cuando se desarrollaron y se crearon las universidades, por allá en el siglo XIII, se empezaron a crear las universidades y la filosofía, que era filosofía en la calle, filosofía en los pórticos, como el estoicismo, filosofía del día a día, se empezó a meter a las aulas y los filósofos se empezaron a convertir en profesores de filosofía. Y es bien curioso, porque yo recuerdo cuando estudié filosofía, que cuando se te ocurría, de veras, porque fui varias veces censurada, cuando se me ocurría hablar sobre cómo llevar la filosofía a la vida, me acuerdo que una vez en un coloquio me fue de la fregada, porque se me ocurrió decir ingenuamente en un auditorio como de 300 personas que la filosofía era arte. Uf, me fue súper mal. ¿Cómo se me ocurría decir que la filosofía era arte? Y no, la verdad, salí muy estoica, pero en el sentido de cuidando mis emociones, pero después dije, soy estoica también cuidando mis emociones y permitiéndomelos. Era muy chavita, ¿no? Y me puse a llorar, o sea, me hicieron llorar. ¿Por qué? Porque yo tenía esa idea de que la filosofía era arte, pero yo estaba en un lugar en donde la filosofía se ve desde la parte académica, que no está mal, se necesita eso, pero la filosofía es muy amplia, tiene bastantes directrices y una de ellas es ver la filosofía para la vida, la filosofía para el proceso terapéutico. Pero también muchas veces lo que ocurre es llevar esta filosofía solo a un compendio teórico de ver quién sabe más, pero no llevarlo a la vida. Y entonces, ¿en qué nos convertimos? En lo que anteriormente se conocía como sofismo. Los sofistas. ¿Quiénes eran los sofistas? Bueno, los sofistas eran aquellos que se consideraban filósofos, pero que no llevaban toda esta filosofía a la práctica. Solo eran, diríamos, personas que hablaban en las plazas, oradores, tenían un buen discurso, pero no eran congruentes. Y cuando ahora se dice, eres un sofista, es casi un insulto, porque te están diciendo, no eres congruente con tu propia filosofía. ¿Sí? Entonces, ahora no, yo no lo vería tampoco como algo negativo, porque también tiene una función, sin embargo, que no se enlace con la idea de que el sofismo tiene que ver con procesos de vida, tiene que ver con procesos de la oratoria. Y eso creo que funciona en ciertos ámbitos. Voy a detenerme tantito para ya entrar a lo que el estoicismo nos puede dar, porque veo que hay muchas preguntas. Discúlpenme si me salto algunas. Dice, mm, 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 dice Elizabeth que le interesa el tema del Diamond, ya vamos para allá. Dice, dice Elizabeth que quiere dejar de procrastinar. Maite dice elegir mi paz porque terminé con una relación tóxica. Dice RD, dice un aspecto del Ubermensch es que es un punto focal para mí, es la construcción de mis propios valores. Exacto, el superhombre. El superhombre tiene que ver con la idea de los propios valores, pero yo te diría, acuérdate que siempre los valores son en relación, porque somos seres en relación, pero luego hablaremos de eso. Dice Richard Torres, la filosofía cuando la encontramos y empezamos a cuestionar todo, sabemos que nos vamos quedando solos y es la única manera de conocerse a sí mismo y somos el otro ante los demás por no socializar. Volvemos a esta idea, somos relación, no lo olvidemos. Sin embargo, cuando llegamos a ese aislamiento existencial, que le podemos decir soledad, nos vemos en relación con el otro, pero aunque no esté presente. ¿Y eso a qué nos lleva? También a aislarnos mucho más, pero también lo abordaremos en otro momento, pero tiene que ver lo que hoy vamos a estar discurriendo. Dice Ricardo
Torres, ya, es la que leí, mi querida Lorena que anda por acá, dice, se necesita ser íntegro con cualquier postura. Yo diría, ¿sabes que me gusta más la palabra congruente? Pero íntegro se sumaría muy bien a lo que estamos diciendo también. Dice RD, me encanta tu enfoque respecto a la terapéutica y la filosofía. Es que a mí, ¿saben que me ha ayudado tanto en la vida? Me ha llevado no solo al autoconocimiento, que por supuesto por algo se llaman Conoce estos programas, pero me ha llevado a darme cuenta de aquellas cosas en las que me quedo demasiado, me tropiezo, pero también a darme cuenta de esta idea de mi propia autoconstrucción, cómo soy un ser en construcción constantemente. Y la filosofía es la que me lo ha enseñado, pero desde un nivel mucho más práctico. Y dice, ¿no tuviste la oportunidad de negociar significados con ellos? Al respecto de lo que estaba hablando, fíjense que no tuve oportunidad porque al modo los coloquios son eternos, duran horas, una mesa dura muchísimo y luego lo que me ocurrió fue que se acabó el tiempo y yo ya no tuve como réplica, entonces fue una cosa que me dejó muy frustrada, pero ahora que lo pienso y que me acuerdo de esa jovencita Glafira, digo, qué valiente fui porque lo dije. No lo comprendieron, pero yo misma ahora lo comprendo y yo misma me aplaudo en este momento y digo, fui valiente. No tuvo la repercusión que yo hubiera querido. ¿Por qué? Porque pues el aplauso luego nos gusta, pero aprendí más de que no me aplaudieran a si me hubieran aplaudido. ¿Por qué? Porque tal vez esto ya era un rasgo estoico. Una de las primeras cosas que nos va a decir el estoicismo está vinculado, acuérdense, con creencias, con ideas y con propósitos que impacten en nuestra vida. Una de esas cosas es considerar el obstáculo como camino, nos dice Marco Aurelio. ¿Ok? El obstáculo como camino, ¿qué significa? Que todas aquellas cosas que se te vayan presentando en la vida tengan que ver con un tema de aprendizaje. ¿Para qué? Para que tú puedas fortalecerte a ti mismo. Cuando nosotros cambiamos esta mirada y que tú dices, mi propósito fue eh, ejercitarme más y resulta que un día en lugar de ejercitarte 1 hora, te ejercitaste 10 minutos, ¿qué dices? A ver, ¿qué me está pasando aquí? 10 minutos no son suficientes, pero esto me dice que mañana puedo hacer 20. Ojo, no quiere decir verle el lado positivo a las cosas, ¿ok? Acabamos de hablar sobre eso del falso positivismo o la falsa positividad. No quiere decir verle el lado positivo a la vida. Quiere decir ampliar la perspectiva de la vida y darme cuenta que aquello que puede ser algo que me va a llevar al fracaso, me lleve al aprendizaje. Y entonces el obstáculo se convierte en un camino constante. Eso lo digo así de manera aislada, pero veamos, les decía hace un rato, el estoicismo nace en Grecia en el siglo III antes de Cristo. No me voy a meter mucho en historia, porque si no, ya veo que no me va a alcanzar el tiempo, pero así rápidamente una pincelada para que ustedes luego lo revisen y yo no les haga la tarea completa. Esta filosofía fue creada por Zenón. Zenón de Sitio, un fenicio adinerado que pierde sus bienes cuando su barco se hunde y resulta que naufragando llega a las orillas de Atenas, sin dinero y sin nada. Y ahí se da cuenta que no necesitaba de todo eso para empezar un camino de autoconocimiento. A partir de esto, él se da cuenta a través de una biografía escrita por Genofonte, una biografía sobre Sócrates, en donde, por eso les digo que las biografías son muy importantes leerlas. Ya hay varios temas, varios programas aquí donde hemos hablado de biografías, pero él lee la biografía de Sócrates y le pregunta a alguien que dónde puede encontrar a una persona que le hable más sobre esa filosofía y lo llevan a que conozca a su maestro Crates. Encuentra a Crates y Crates le empieza a dar toda una filosofía, pero más desde el cinismo, donde se siente cómodo Zenón, sin embargo, se le hace como demasiado, digamos, demasiado ortodoxo y empieza a tomar parte de esa filosofía para que vean que toda filosofía
comprende de otras filosofías a partir de mi propio análisis. Eso es lo que hace Zenón y que dice yo quiero una filosofía mucho más práctica y empieza a generar esa filosofía en los pórticos o en la estoa. Por eso a los que estaban en esos pórticos en la plaza se les llama los estoicos. Y a partir de eso, lo que más se generaba en el aprendizaje con Zenón era el desarrollo de la voluntad y cómo resistirnos ante, o más bien cómo resistir las dificultades en la vida. Todo estos inicios de la filosofía estoica tiene como varios momentos. La filosofía estoica antigua, de la etapa mediana y la etapa romana. A nosotros lo que más nos llega y también los textos que más conocemos son los textos de tres estoicos que seguro ustedes ya reconocen y es de los que yo voy a tomar casi todo lo que les voy a decir hoy, que son Marco Aurelio, un emperador, Séneca, que era un, digamos, eh, estoy buscando la palabra más actualizada, pero bueno, pertenecía a la élite del gobierno, un asesor, esa era la palabra, del gobierno, también un dramaturgo, un escritor, filósofo, y también un esclavo que es Epicteto. A partir, fíjense, de estas tres miradas, estamos hablando de esta filosofía que puede acompañar, pero sobre todo en la parte práctica. ¿Por qué? Porque puede generarte esta visión de aumentar la voluntad. Esto nos va a llevar a que nosotros nos detengamos cada vez más en darnos cuenta cuál es esa filosofía que nos va a acompañar. En este caso, el estoicismo. Cuando digo esto, significa, voy a darles una serie de conceptos que la verdad yo retomé como los más importantes, pero estos, por supuesto, tienen un enlace mucho más profundo. En una hora no les puedo dar todo, pero sí quiero dejarles por lo menos la semilla, ¿ok? Hace un rato hablaban, por ejemplo, del logos, digo, perdón, del daimon, pero voy a enlazarlo con la idea de logos, ¿ok? ¿Para qué? Para que nos demos cuenta. Logos, para quienes no se vayan, por favor, no crean que es una palabra imposible de comprender. La usamos mucho, pero sin saber que la usamos. Me detengo por acá porque aquí andan mi querida Oralia. Saludos desde Querétaro, Octavio que anda por acá, Paula que anda por acá. Dice, coincido contigo y aprendí de ti que la escritura es una gran herramienta de autoaprendizaje, el reconocer mis emociones y permite tener una visión diferente del entorno. Sí, sí, los estoicos, sobre todo Marco Aurelio, es un gran ejemplo de este tipo de escritura que nos lleva a la autocomprensión. Dice Maite, dice, sí, yo ahí me apunto, me quedo quieta, tengo que salir y actuar. ¿Cuál es el puente para llegar a mi fin? Exacto. Dice RD, se requiere un significativo cambio de paradigma para la praxis de la filosofía estoica. Sí, se necesita un cambio de paradigma, pero te voy a decir algo. Ese gran cambio puede ser paulatino. Si escuchan esos ruidos, son cohetes que están sonando aquí cerca de mi casa. No nos asustemos. Bueno, se necesita de un cambio, por supuesto, o sea, pero no tiene que ser de un día para otro, ¿ok? Esta es una propuesta de vida, de toda tu vida. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con que no necesariamente vas a tirar todo lo que ya lograste, sino que lo vayas sumando a esta nueva propuesta. Y cómo, con el tema que estamos viendo hoy, lo enlacemos a que nuestros propósitos cada vez sean mucho más válidos, mucho más congruentes con nosotros mismos y que los realicemos, por supuesto. Pero les decía, algo importante en el estoicismo, a lo mejor me voy a tardar un poco más. Los invito, porque quiero decirles un poco más, pero ya nos quedan 20 minutos y luego termino dándoles todas las prisas y a lo mejor me tardo unos 10 minutitos más para que se acomoden, vayan por agüita, si solo me están escuchando, para que sepan que me voy a tardar un poquito más, porque aquí nadie me corre ni nadie me quita el tiempo, así que para cerrar el año lo vamos a hacer estoicamente y ver el obstáculo como camino, es decir, que el tiempo es nuestro. Ya me manché los dientes aquí. Ya, ahí está. El tiempo es nuestro. Vamos. El logos.
Los estoicos nos hablan de 3 características importantes dentro de esta filosofía, que es, para empezar, el logos. Voy a ver si alcanzo a desarrollar las otras 2 partes, que es la física, por ejemplo, pero empecemos por el logos para no detenerme en lo demás. El logos es, fíjense, tiene muchas acepciones, muchos significados. Mu Cotidianamente podríamos decir que es la razón, ¿ok? Sin embargo, yo tengo cuidado en eso, porque luego consideramos que la razón es solo la parte de la intelectualidad o el cúmulo de conocimientos que yo puedo tener. Y en este caso no. El logos es mucho más que eso. El logos es una inteligencia universal que le da armonía o le da orden al cosmos. Algunos podrán decir, eso es Dios. Hay que tener cuidado porque no necesariamente tiene que ver con un Dios separado de nosotros, que es el Todopoderoso. No, no nos confundamos. La gran inteligencia universal en este caso estaría más cercana a lo que se conoce en el taoísmo como el Tao. Es lo que da sentido. En este caso, el logos es la gran inteligencia que ordena toda la naturaleza y que nos ordena a nosotros. Pero lo importante de eso, ¿por qué me detengo aquí? Es porque el logos tiene que ver con que permea en todas las cosas de la vida. Esto podría considerarse como panteísta. El panteísmo a lo que nos lleva es que todos los seres en el universo tienen una semilla de deidad. Bueno, en este caso diríamos que el gran logos, la inteligencia universal, o le podríamos decir el sentido de la vida también, de ahí viene la palabra logoterapia, ¿sí la ubican ustedes? Bueno, la logoterapia es una herramienta dentro de la terapia que habla del sentido de vida. En este caso, el logos es el gran sentido, pero un sentido que tiene un orden, que es una inteligencia universal y que nos lleva a nosotros a que podamos conectarnos a partir de esa semillita de logos que nosotros tenemos y nos conectamos con esa inteligencia universal. Ok, esto puede ser complicado y lo voy a llevar despacio. A manera de semillita, digamos, lo que nosotros tenemos es el gran potencial de esa inteligencia universal, pero a nosotros nos atraviesa como parte de nuestra humanidad, según los estoicos, todo aquello que tiene que ver con los instintos o que nos lleva a una parte también animal que también se va a combinar con todo aquello que nosotros generamos de manera, les dije ahorita instintiva. Cuando me detengo así es que luego busco palabras más coloquiales, eh, que nos va a nosotros también a atravesar esta parte que tiene que ver solo desde el impulso, desde el instinto. Cuando nosotros nos quedamos ahí, no estamos desarrollando nuestra inteligencia universal, no estamos desarrollando el gran logos que podemos tener como potencia. Lo que decían los estoicos es, desarrollemos ese logos a partir de tomar conciencia de nuestra existencia, que a sus ojos es algo que no hacían, por ejemplo, los animales o las plantas, y que nosotros, al tomar conciencia de esto, generamos un desarrollo. Lo que nosotros hacemos todo el tiempo, se supone desde la mirada estoica, es generar esta idea de autorrealización a partir de incrementar mi logos. Por eso no significa entre más lea, entre más teorice, entre más me quede en la academia, voy a ser un estoico. Para nada, para nada. Esto es práctico, porque lo que quiero desarrollar es justamente mi sabiduría en un sentido mucho más práctico. Esta manera de desarrollar el logos nos da la libertad. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que está, por ejemplo, queriendo generar una dieta en la alimentación porque tiene sobrepeso. Su instinto, su impulso, que es, voy a comerme unas galletas Oreo o Chico Chips, o como Choco Chips. Es que, perdón, hace mucho que yo no como nada de eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Está su parte, su semillita de logos, de inteligencia, de armonía que está ahí,
Por eso los estoicos dicen comúnmente que nosotros podemos acercarnos más a esta potencia a partir de observar la naturaleza, ¿ok? ¿Por qué? Porque la misma naturaleza tiene la maravilla de esto. Si tú siembras una semilla y la cuidas, va a crecer de manera como inteligente. Y eso nos dicen que somos nosotros. Pero regreso al ejemplo. Tú quieres lograr tener esa dieta, te detienes y que dices, a ver, tengo esta sabiduría interna que me está diciendo no te lo comas porque tienes sobrepeso. Más que una parte estética, lo que se promueve aquí es un acto de voluntad. Pero el instinto que te dice, cómete la galleta, vamos, cómete la galleta. Si tú sucumbes ante eso, ¿qué es lo que ocurre? Que no estás desarrollando tu ser en potencia. Y entonces, ¿qué ocurre? Solo estás reaccionando instintivamente. Si tú te detienes y dices, a ver, y eso se los dejo como ejercicio porque a mí me sirve, ¿qué me va a hacer sentir mejor desde el instinto? Comerme la galleta. Pero ¿qué me va a hacer sentir mejor desde un acto de tomar voluntad y hacerme cargo de mi existencia? No comérmela. Eso es estoicismo. Y tú dirías, qué restrictivo, mejor me voy a comérmela. A ver, no es que sea restrictivo, es que te haces cargo de ti, tomas las riendas de tu vida. Ese es el logos personal. El logos personal es la sabiduría interna que nosotros tenemos como potencia, donde tenemos la libertad de elegir. ¿Al qué? Al detenernos, ya hacemos un acto de reflexión y decir sí o no. Cuando ustedes hacen esto de manera analítica, muchas veces van a sucumbir, porque yo lo hago también, pero muchas veces, cada vez más, van a hacer que su parte sabia se vaya desarrollando más. Y aquí es donde entra lo que me decían hace rato, por ejemplo, la idea del daimon. Déjenme buscar en mis notas donde lo anoté. Ay, ya no supe dónde lo anoté. Ok, pues ya no sé dónde quedó lo que seguía, pero ya lo encontré. Bueno, a partir de esto, lo que van a generar los estoicos es la idea constante de la eudaimonía, que ya hemos hablado de esa, o la eudaimonia también se le dice, ¿qué significa felicidad? Pero la felicidad no quiere decirlo como lo conocemos ahora, ¿ok? Como un acto que me va a hacer sentir bien. No, fíjense que en la palabra eudaimonía, lo que va integrado es la idea de daimon. Hace un rato me preguntaban por el daimon. Si lo que los estoicos buscan es ese incrementar su logos, ese conectarse con la gran inteligencia universal, ese sostenerse en un acto de voluntad a partir de no sucumbir hacia ciertos impulsos e instintos, a menos de que se decida de esa manera y tomar conciencia de ello, lo que están logrando entonces es un estado de bienestar y de felicidad, porque está floreciendo la plenitud. Porque acuérdense que el daimon lo que significa muchas veces es una chispa de logos. Eso significa una chispa divina, si lo queremos decir así. El yo ideal, si lo queremos tomar en términos mucho más coloquiales. Mi yo ideal es ese ser en potencia que yo tengo. Ok, ese daimon o chispa divina, que al daimon también se le conoce como el intermediario de los dioses, ok, pero hoy lo vamos a tomar como esa chispa divina o ese espíritu interno o ese yo ideal. Cuando yo logro cada vez más esa chispa divina, lo que estoy logrando es eudaimonía o felicidad. Pero la felicidad no es cumplir todos mis deseos, ¿ok? La felicidad es sostenerme en ese incremento de mi logos y de mi autorrealización. A ver, solo piénsenlo. Si ustedes están a dieta y se acuerdan de toda esta parte filosófica, ¿neta? ¿En serio no van a lograr cumplir su propósito? Claro que sí, porque tienen esta idea que lo sostiene. Entonces, ese daimon se va a ir incrementando. ¿Por qué? Porque vamos a ir acercándonos más de un yo que le podemos decir mucho más instintivo a un yo mucho más ideal. Por eso les decía, es un motor que nos va a llevar hacia esto, el estoicismo, es simplemente un ideal, pero a partir de ese ideal cada vez más voy logrando y voy confiando en mí. Dicen por acá,
La diferencia del cocodamon con eudaimonía, fíjate que me lo cacodaimon, fíjate que me lo dejas como tarea, porque ese concepto no lo conocía, pero me lo dejas cacodaimon, me suena, no sé, lo voy a relacionar con esta idea, a ver, no, ¿sabes qué? Mejor no, porque puedo decir una estupidez. Si la digo, pues, ¿qué pasaría? Pero, prefiero mejor investigarlo y me lo dejas de tarea. Pero la eudaimonía, con la idea del daimon como este yo ideal, es lo que los estoicos tomaban para, para justamente incrementar su idea de logos. Por eso el logos es el que está por encima de la parte instintiva o de los deseos de la que hablaba Platón e incluso de esta parte del impulso, que para Platón eran la razón, la voluntad o la parte bueno, la palabra que recuerdo es el timoides, que el timoides es como la parte irascible también, o la parte instintiva y la parte de los deseos. Sin embargo, los estoicos lo toman mucho más desde esta idea de un acto volitivo, ¿ok? Entonces, ¿qué les va pareciendo esto? ¿Creen que los propósitos se puedan cumplir? ¿Creen que a partir por lo menos de querer incrementar esta idea de logos en ustedes mismos puede funcionar? Bueno, lo que los estoicos también nos decían es que nosotros lo que estamos logrando con esto es una arete o virtud, así como arete, pero arete con acento en último. Lo que podemos nosotros lograr desde esta idea de virtud no se va tanto a lo que conocemos como bueno o malo, ¿ok? Sino que se va más, la virtud lo que significa es lograr ese potencial interno donde puedo desplegar todo mi logos o desplegar esa idea de mi yo ideal o esa idea de mi sentido de vida. Pero ¿cuál es mi sentido de vida? Mi sentido de vida o propósito de vida no tiene que ver con hacer cosas, con decir, soy el más fregón de la vida, soy el que insiste en trabaja y trabaja. No, ¿ok? Esos son temas capitalistas. No, de lo que están hablando acá es de desplegar nuestro logos, desplegar nuestro sentido es acercarnos más a nuestra idea de vivir virtuosamente, es decir, a vivir con una sabiduría en nuestro día a día. ¿A qué nos va a llevar entonces? A una idea de autorrealización y autoconfianza, ¿ok? A partir de esto, entonces, es que nosotros también vamos a empezar a trabajar con nuestras emociones. Nuestras emociones, ¿cómo? Bueno, si yo ya me estoy haciendo cargo de mí, si yo ya estoy generando esta idea de acercarme a ese daimon o esa eudaimonía o a lo que yo creo que tiene que ver con mi mejor versión, para decirlo en términos más coloquiales, tengo cuidado con eso, pero sé que luego se comprende mejor. Lo que voy a hacer también es tener control de mis emociones y esto se confunde mucho con los estoicos, porque cuando se dice que eres estoico es como si fueras un parco, no tuvieras emociones, no tuvieras vínculo con la vida. Aguas con eso. No quiere decir que no tengas emociones, es que sabes que tienes emociones, pero sabes dónde desplegarlas. O sea, si estás en una fiesta, pues no vas a estar así en una esquina, es que yo soy estoico y no reacciono ante nada. O sea, no eres estoico, o sea, para nada. Lo que estás haciendo es tener una pose y el ridículo, aparte, ¿no? Pero a lo que se refieren con esto de tener control de tus emociones, es que no vas a generar un estado de emoción instintiva en donde tú generes mucho caos y problemas. Y no hablo de un caos que muchas veces es necesario, más desde la idea de Nietzsche, cuando nos habla de la parte dionisíaca. O sea, no es eso. Es un caos donde no pudiste controlarte a ti mismo, donde hiciste un relajo en tu vida por no poder controlar tus emociones de odio, de envidia, de lo que tú quieras. Pero no es que se anulen, es que vayas más allá de ellas. ¿Cómo vas más allá de ellas? En donde tú sabes, te sostienes en la emoción, no la eliminas, sabes que está ahí,
Por ejemplo, volvamos a esta idea de la persona que quiere hacer una dieta. Hay una inquietud, hay unas ganas, incluso cuando no estás a dieta y no comes lo que quieres, te enojas, ¿ok? ¿Y sabes qué pasa? Que en lugar de decir, no, estoy enojada y arremeter con todo el mundo, te haces cargo de tu enojo. Y sabes que tiene que ver con que estás a dieta y que tú te estás autorregulando y controlando, y eso tiene que ver con tu propio ideal, en este caso, estoico. Y a partir de eso, ya no somos esclavos de las emociones. ¿Por qué? Porque podemos expresar nuestro enojo, pero no necesariamente haciendo un caos o un relajo, sino llevándonos a que nosotros pongamos límites, siendo firmes, pero sin necesidad, por ejemplo, de atacar al otro y de llevar esto a un estado en donde yo salga perjudicado y en donde me lleve a no tener control de nada de lo que está ocurriendo. Pero a ver, por acá dice, ¿dónde me quedé? Dice Ricardo, dice, no es fácil, pero no es imposible. Y el caer es levantarse y seguir hasta que lo logremos día a día. Exacto. Una de las cosas que yo podría parafrasear muy coloquialmente de los estoicos es que lo importante no, lo difícil no es caerse, sino lo difícil es levantarse. Y entre más te caes, más insistes. Lo importante en el estoicismo es insistir, no dejar caer y luego decir, no, yo no sirvo para ser estoico, no, es insistir. ¿Por qué? Porque el obstáculo es el camino y cada que insistes, vas logrando una cercanía más a tu daimon, a tu ideal de ti, ¿ok? Y eso que ocurre te va dando cada vez más confianza, pero como el obstáculo es el camino, necesitas caerte, incluso. Incluso cuando te caes te dices, claro, voy en el camino y por eso me caigo, por eso me equivoco, por eso el error es parte de la vida. Y ahí, ¿a qué nos lleva a nosotros? Nos lleva también a que empecemos a trabajar ciertos conceptos que se van sumando a esto. Como les decía, el obstáculo es el camino. Pero esto se suma a que ese obstáculo luego nos va a llevar a algo que retomó Nietzsche, como decía hace un rato, que es el amor fati. Y el amor fati lo que quiere decir es amor al destino. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, va a ser en consecuencia o en relación con tu aprendizaje. Y entonces vas amando todo lo que te va ocurriendo, pero no un amor de apego, no un amor de quedarte ahí, no, un amor como símbolo o digamos como parte de un aprendizaje en donde tú dices, esto era necesario para ser el que soy, para ser el que estoy siendo. Y esto nos habla, hace un rato hablaban de una voluntad de poder de Nietzsche, de una voluntad que es aquella que me vivifica, ¿ok? No es la que me da la idea de hacer y hacer más cosas, es la voluntad, en este caso, como decía Nietzsche, de poder, significa es la energía que yo estoy sosteniendo para poderme acercar a un grado de eudaimonía o de felicidad porque me estoy conociendo cada vez más y me estoy acercando al gran logos, ¿ok? O al gran sentido de la existencia. Pero ¿qué pasa si yo sucumbo a las pasiones? Si me dejo arrastrar por esas cosas que no quiero, bueno, esto nos puede llevar a que nosotros nos sintamos fracasados. O cuando tú no cumples un propósito que te pusiste, como algunas decían, bueno, salir más o que te sigues aislando. ¿Qué ocurre cuando tú dices, bueno, sucumbí, me equivoqué, lo vuelvo a intentar? Lo vuelvo a intentar una y otra vez. Les decía hace un rato, estamos hablando de la parte del logos, pero las ramas en las que se une el estoicismo tiene que ver con la física, que la física podríamos decir que está más pegado a una investigación de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza no quiere decir que yo voy a dedicarme a hacer jardinería, digo, sería genial, ¿no? Pero quien tiene que ver a que tú observes las mismas leyes de la naturaleza y de la vida para que te des cuenta que tiene su propia sabiduría y que confíes en que tú la tienes. El estoicismo se compone entonces de física, de lógica y de ética, y sobre todo en la parte de los romanos se sostiene más en la parte ética. Les dije que me iba a tardar un poquito más, si algunos tienen que irse, no se preocupen, nos vemos el próximo año, literal, el próximo 2023. Pero algunos aguántenme aquí porque tengo
algunas herramientas que compartirles para que puedan llevar más el estoicismo a su vida. Dice Elizabeth, dice, hago introspección y estoy en el camino del autoconocimiento. Aún me cuesta vencer el autosabotaje. Es parte del proceso. Pregúntate, ¿qué aprendo cuando me autosaboteo? ¿A qué me lleva el autosabotaje? Porque ese obstáculo puede ser parte de mi camino de desarrollo. Dice Maite, dice, y cuando te instalas en el amor apego, ¿cómo salgo de ahí para liberarme? ¿Cómo sales de ahí para liberarte del apego? Volvamos a esta idea de hacer un autoanálisis. ¿Qué aprendo de esto? ¿Hacia dónde voy? Porque si no me quedo ahí regodeándome en las cosas que me equivoqué y eso me hace que me apegue a mis fracasos y es un círculo vicioso. Dice, ¿qué hace a una persona más o menos resiliente? Pregunta RD. ¿Qué hace una persona resiliente? Yo creo que tiene que ver con todo lo que hemos hablado, fíjate. Tiene que ver con ir más allá de tus propios límites, con ir más allá de tus miedos, con ir más allá de aquellas cosas que te detienen en el camino. Y yo creo que eso te hace resiliente. Dice Lorena, dice, dale, dale, permanencia voluntaria. Ah, ok, gracias, gracias. Que yo me siga, dice Lorena, gracias. Entonces yo le sigo. Por acá dice Leandro, dice, ¿cómo podemos fusionar el estoicismo con la propia voluntad? Siento que la introspección es el único camino, pero la vida moderna, ahorita les voy a dar esas herramientas. Entonces te contesto más al ratito. Dice Jairo, me encanta la idea de la felicidad, cómo sostenerse en la voluntad para lograr el mayor contacto con el otro, con el logos, perdón. Por acá, a ver, algunas se me están pasando, discúlpenme. Me considero un más epicúreo, dice Ricardo, sin embargo, soy bastante estoico en mi personalidad y sobre todo de mis emociones. Buenas o malas, las tomo con calma, no es que no las sienta. Exacto. Esto habla, por ejemplo, que se ha llevado la palabra estoica en nuestra actualidad como si el estoicismo fuera algo en donde tú no tienes emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque se vincula mucho con otro concepto que ya se me estaba pasando compartirles, que es la ataraxia. La ataraxia es un estado de imperturbabilidad, pero la imperturbabilidad no quiere decir no sentir, quiere decir tomar control de tus emociones, pero no quiere decir que no estés triste, quiere decir que a lo mejor no te vas a dejar arrastrar a una tristeza malsana, porque la tristeza es parte de existir, el enojo es parte de existir, pero cuando yo estoy imperturbable, ¿qué quiere decir? Que tengo control de esas emociones. Dice Azul, hola, entré sin querer, pero quiero seguirte y no encuentro tu nombre del canal en la pantalla, por favor. Mi nombre es Glafira Rocha. Glafira Rocha. Así me puedes encontrar en YouTube, Glafira Rocha. Dice Miyamoto, me gustaría trabajarme como un artista que se autoesculpe, una filosofía artística como la que hablaste en la universidad. Sería como fusionar el estoicismo con Nietzsche. Sí, les digo que se van ligando mucho estas filosofías, incluso con el existencialismo también tiene que ver con esto, pero les quiero compartir herramientas para no detenerme más en esto, porque, a ver, tomen nota, por favor. Ya estoy como maestra, ¿no? Bueno, tomen nota para que esta o detengan luego el video y lo regresan y lo siguen, ¿no? Para ver cómo podemos llevar estas prácticas. Yo les estoy dando una pincelada, discúlpenme, les digo que es tema de toda la vida. Váyanse a los textos, sobre todo, pues, de estos tres autores que son los que más estoy trabajando yo, de Marco Aurelio, con sus meditaciones, de Séneca, sus cartas, de Epicteto, su manual de vida, por ejemplo. Hay hasta audiolibros. Si están ahí lavando o se están bañando, escuchen el audiolibro y si no lo entienden, no importa. Insistan, acuérdense, eso es estoico, insistir. ¿Cuáles son estas prácticas que nos pueden acompañar? Bueno, una de ellas, que es de las más importantes, que dice Epicteto en su manual de vida, es la dicotomía del control. La dicotomía del control es verificar si esto lo haces como propósito de vida, de veras que te va a ayudar muchísimo el año que entra. Distinguir qué depende de ti, qué no depende de ti. A partir de esto, tú vas a darte cuenta cuáles son las cosas que controlas y cuáles no. Si tú te estás preguntando constantemente, depende de mí, eh, tomando este ejemplo o lo que yo les decía al respecto de lo que me pasó en la universidad.
dependía de mí. Em, por ejemplo, que todo el mundo me aplaudiera porque yo dije que la filosofía era arte, pues no dependía de mí, pero sufrí mucho. Dependía de mí decirlo y lanzarme al ruedo, pues sí, y lo hice ingenuamente y me pegué una raspadota, pero aprendí de eso. Si tú te preguntas todo el tiempo qué depende de ti, qué no depende de ti, vas a encontrar, por supuesto, o sea, cosas que dices, sí depende, no depende. Bueno, no nos metamos ahorita en esos escollos, pero por lo pronto en términos generales, pregúntate, ¿qué depende de ti, qué no depende de ti? Número dos, adelantarte a las dificultades. Adelantarte a las dificultades no quiere decir ponerte catastrófico, ¿ok? No quiere decir eh, esto va a salir mal, piensa mal y acertarás. No, quiere decir cuál es mi panorama y saber qué es lo que puede salir mal para para prever esa posibilidad y entonces tomar herramientas. ¿Qué más me puede llevar a generar un estado estoico? Habitarme en el momento presente. En lugar de estar, esto no a manera preventiva, como lo dije ahorita, pero habitarme en el presente es darme cuenta, tomar conciencia cuando estoy actuando más desde el instinto que desde una parte del logos, ¿ok? Desde mi sabiduría. Desde mi sabiduría que me está diciendo, a ver, detente, a ver, soy tu daimon, te estoy hablando, soy tu conciencia, ¿ok? ¿Qué te haría sentirte mejor? ¿Comerte esa rosquilla o no comértela? Y en serio, que es bien raro, porque cuando tú no sucumbes a eso que no quieres, te sientes mucho mejor, te alegras e incluso te ayuda más, tienes confianza. Y ahí es donde el estoicismo se va al epicureísmo, porque lo que quiere es sentirse bien, ¿ok? ¿Qué más? Reflexionar más como una práctica. ¿Qué significa detenerme? Tomar pausas. Unas pausas estoicas en donde digo, a ver, depende de mí, no depende de mí. ¿Qué puedo hacer ante esta dificultad? Cuando tú empiezas a generar esas pausas con el análisis, te ayuda a que no te enganches demasiado, por ejemplo, en tus emociones o en tus enojos. Y eso nos lleva a una autogestión emocional, en donde tú manejas tus emociones en lugar de que las emociones te manejen a ti. ¿Qué más nos puede ayudar como una práctica estoica? Ver todos los lados de una situación, no quedarte solo en una parte, es decir, esto es malo y esto es bueno. No, ve la completud de todo. Esto es bueno por esto, esto es malo. Hace un rato hablaban de la duda. La duda nos puede ayudar a salir de una estructura que ya no nos sostiene, pero la duda también, en otro sentido, nos puede llevar a estancarnos. Entonces hay que ver en qué momento la duda me acompaña y cuando no me acompaña, la suelto, ¿ok? Para eso es importante ver todos los lados de la situación. ¿Qué pasaría si me como la rosquilla? ¿Qué pasaría si no me la como? ¿Ok? Y algo que es importante, que nos va a ayudar para generar también que nuestros propósitos se lleven a cabo. Y tiene que ver con pensar en el bien común, pensar en el bien común. Si quieren ustedes extender más todo esto, hay un libro que de veras he leído varios de estoicismo, ya les dije tres, lean esos primero, pero hay un manualito que escribe un chavo filósofo, creo que es de Cuernavaca, y se llama Manual del Perfecto Estoico. Manual del Perfecto Estoico y este chico se llama Carlos Andoni. Les digo chico porque vi su foto y es un autor muy jovencito. Y él desarrolla mucho esto que les estoy diciendo de manera muy fluida. Manual del Perfecto Estoico. No lo conozco, así que no me da comisión. Solo me parece que hay muchos libros ahorita de estoicismo, hay muchos libros que se está haciendo moda, yo digo, qué bueno, pero también hay libros que banalizan mucho el discurso. Hay que tener cuidado, pero si llega a sus manos, léanlo, tampoco pasa demasiado. Pero el manual del perfecto estoico creo que es bastante claro. Otra práctica estoica, aprovechar las dificultades. ¿Qué les decía hace un rato? Ver el otro lado. A ver, no estoy generando el propósito, ¿qué tal si lo reestructuro? ¿Qué tal si me pongo menos ambiciosa? ¿Qué tal si voy más allá de eso? ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Eh, Tener o generar rutinas, por ejemplo, en cuanto a llevar un diario estoico.
¿Qué sería tu diario estoico? Lo haríamos más como lo hace Marco Aurelio, a lo largo, bueno, en la noche, o si tú eres más diurno como yo, en la mañana, pones qué aciertos tuviste durante el día y qué harías diferente al día siguiente. Un párrafo, 2 párrafos. Eso nos va a llevar a un autoconciencia. ¿Qué más nos va a llevar? ¿Qué más podemos hacer? Algo que no nos gusta y que el estoicismo utilizaba mucho, que es el memento mori, el recuerdo de que te vas a morir. Durante el día, acuérdate por lo menos 3 veces que eres alguien finito que se va a morir. No quiero yo llevarte a que te asustes ni nada. Recuerda que eso tiene que ver del otro lado. Si tú recuerdas que te vas a morir, al mismo tiempo recuerdas cómo prefieres vivir, qué es lo mejor que puedes hacer para vivir, porque sí, te vas a morir, pero te vas a morir es un recordatorio para saber cómo vivir mejor cada momento. Dice por aquí, el bien común, dice, ¿puedo incluir mi amor hacia todos los seres sintientes? Claro que sí. El bien común, ahí es donde se hermanan mucho la filosofía estoica y la budista, ¿ok? Eh, Dice, practicar el veganismo, cultivar la compasión hacia todos, puede ser eso, pero si nos vamos a algo más individual, hablando de los propósitos de Año Nuevo, es que tu propósito de Año Nuevo no irrumpa en el propósito de otros, por ejemplo, ¿no? Que pueda ser también un bien común, ¿por qué no? Dice RD, la primera vez que te vi tenías el cabello rosa y hablabas del Diamond. Desde el video no dejé de disfrutar tu canal, que dicho sea de paso, merece el mayor de los crecimientos porque es valioso. Gracias, mi querido RD. Fíjense que he, he aprendido mucho durante, pues son como 6 años que tengo en el canal. Al principio yo tenía como mucha prisa, ya que me están regalando más tiempo, ya me estoy explayando, así que gracias, pero ahorita les voy a dar más prácticas, pero tiene que ver con mi propia experiencia en esto. Al principio yo tenía como un apego, una avidez con el tema del canal, porque no crecía a como yo creía que tenía que crecer, pero sí crecía y ha crecido lento. Y aunque solo somos 3,000 en la comunidad de reflexionistas, yo creo que somos los que tenemos que estar por ahora. Y si esto crece más y más y más, pues estaría genial, no, tampoco me niego. Algo que también se dice del estoicismo es eso, como si no se tuvieran ambiciones, aguas. Uno de los estoicos más importantes era un emperador, otro era un gran filósofo y asesor en el gobierno, y otro fue un esclavo, pero un esclavo liberto o con libertad, que hizo su propia escuela de filosofía. Entonces, a ver, no es que yo haga un canal, por ejemplo, en este caso de YouTube, para tener muchos seguidores. No. ¿Por qué? Porque la idea es que en mi mismo ejercicio yo vaya aprendiendo, si nos ponemos estoicos, ¿a qué? A crecer yo misma, aprendiendo donde me he equivocado y en el canal me he equivocado muchísimo, pero también he aprendido mucho y he aprendido que ya no tengo prisa, que ya no tengo prisa en que esto se haga masivo. Me encantaría. Y si llega, me voy a sentir muy contenta. Pero si no llega, yo lo voy a seguir haciendo. Nadie me va a quitar mi derecho de tener el canal, a menos de que ya no tenga tiempo y que ocurran otras cosas, pero lo voy a seguir haciendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque creo que a lo mejor algo puede quedar por ahí que le impacte a alguien como a mí me ha impactado el estudio de la filosofía, de la terapia y también de la escritura, de la literatura. Pero veamos, ¿qué más nos puede funcionar? Y eso se los he compartido otras veces. Busca momentos para incomodarte. O sea, tú ponte en situaciones de incomodarte, es decir, algo que te dé vergüenza, ponte en lugares en donde no sabes todo, pero que puedes decir algo. Ponte en lugares donde te incomodes, donde vayas más allá de tus propios límites. ¿Para qué? Para que tomes el control, para que sepas cómo autogestionar tus emociones, ir más allá del miedo, pero aguas, no seas kamikaze y te vayas a lo más difícil de tu vida. Pequeñas cosas. Incomódate en pequeñas cosas. Levántate más temprano. Por ejemplo, una práctica que hacen algunos estoicos es bañarse con agua fría. Yo no lo hago, no puedo, no puedo. Pero me incomodo de otras formas, que tenga que ver contigo, por ejemplo.
un día no comas harinas, ¿verdad, Lorena San Millán? Un día, por ejemplo, algo que te cueste trabajo, pero que sea poco a poco y mínimo. Dice, dice mi querida Lorena, muchas cosas quedan, es muy generoso lo que haces. Gracias, mi querida Lorena. Ricardo dice, gracias, no me había atrevido a estar en vivo, no me arrepiento y mil gracias por compartir a ti y a todo tu auditorio. Nunca hay que sentirse que lo sabes todo, me ganaste las palabras. Gracias, mi Ricardo. Gracias, gracias por acompañarme. Dice Maite, entonces la incomodidad surge para trabajar en eso y dominarlo. Exacto. ¿Para qué? Para que cuando te llegue en la vida, de por sí nos va a llegar estados de incomodidad, tú ya estés entrenada. Son como entrenamientos. Por eso son pequeñas cosas, ¿ok? Dice Lorena, de mí no vas a andar hablando. Es que Lorena, voy a ventanearte, Lorena, ¿ok? Lorena tiene rato dejando las harinas y es un grado de incomodidad para ella, pero ahí va, ahí va. Ya creo que bajó de peso, se ha sentido muy bien. Son pequeñas cosas para que cuando lleguen de por sí en la vida las grandes cosas de incomodidad, nos mantengamos en un estado imperturbable, ¿ok? No negando, imperturbable. ¿Qué más nos va a servir? Vigilancia mental es muy, muy importante, voltear a vernos. Esto que hemos dicho, todo es vigilancia mental, estar atento, saber si me acerco más a logos o si estoy más en la parte de los deseos y los instintos, ¿ok? Eh, ¿Qué más? Que no quiero que se me pase nada, vigilancia mental. Voy a hacer, no sé si esto sea necesario, pero ok. Bueno, creo que ya les he hablado de casi todo, pero podemos cerrar en esto. ¿Cuáles son las virtudes en el estoicismo? ¿Ok? ¿Para qué? Para que las anotes y las tengas ahí. Este día tuve coraje. Cuando hablamos de coraje no es enojo, ¿ok? Coraje es valor, fortaleza, valentía. Este día fui valiente. Justicia, 2. ¿Qué significa la justicia en este caso? La imparcialidad. Es decir, no me fui a un extremo, no me fui al otro. Claro, tiene una carga moral, ética, pero eso lo vamos a revisar después, por eso no me metí tanto. 3, templanza. La templanza en este caso, ¿qué es? Autodisciplina, moderación, equilibrio. Autodisciplina es lo más importante. ¿Fui autodisciplinado o no? Lo vas anotando todo en tu diario estoico. Y el número 4, que es la sabiduría, el incremento de nuestro logos, reflexión y paz. Todos van juntos. No quiere decir que uno es más importante del otro. Es parte de lo que hace el camino. Yo sé que esto fue solo una pinceladita de cómo el estoicismo nos puede sostener para que todas aquellas cosas que te propones hoy al fin de año sean viables y lógicas. Yo a lo que les invito es a que solo tengan un propósito de 2023, llevar la filosofía estoica cada vez más a su vida. No convertirse en estoicos porque acuérdense que es un ideal, pero sí llevar cada vez más esta filosofía estoica. Gracias de veras por acompañarme porque creo que si ustedes reflexionan la existencia, se darán cuenta que se pueden hacer cargo de ella y entonces van a aprender más y más, van a llegar a la autorrealización y van a desplegar todo ese logos que todos tenemos. Gracias, 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 gracias por este 2022, gracias por estos 18 minutos que me regalaron. Nos vemos próximo lunes. Igual voy a estar de viaje, es probable que no sea en vivo, es probable que sí, todavía no lo sé, tengo que ver las condiciones. Esta semana iba a ser grabado, pero sí hubo condiciones para poder que fuera en vivo. Siempre que pueda hacer en vivos, lo voy a hacer en vivo, pero me voy a Sinaloa, a mi tierra, y no sé cómo está el internet en casa de mi abuela y si va a haber mucha gente, va a haber mucho ruido, pero les voy comunicando también el tema. Mándenme sus comentarios, mándenme sus temas porque me ayudan mucho. Les mando un abrazo, que pasen feliz 2023. Gracias a todos los que están agradeciendo, Leandro, Andrea, Ariana, Maite, Claudia, RD, Lorena, Jairo, Maite. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el próximo lunes. Bye, bye.